Hola amigos de YouTube, su canal OR, el espacio de todos ustedes. Hoy, miércoles 4 de septiembre, mes patrio. Seguiré como introducción afirmando que este canal siempre ha defendido y defenderá la verdad a capa y espada. Este espacio, que es de ustedes, se basa en la buena fe y en el amor a nuestra patria. Las opiniones, análisis, razonamientos, consideraciones y a veces conclusiones de su servidor siempre son en base a datos, hechos y evidencias. Nunca ha sido mi intención, ni será, convencer a nadie de nada y mucho menos por algo o a cambio de algo. Nunca pediré likes ni suscripciones, puesto que eso debe de nacer de ustedes si es que consideran que lo que yo transmito se hace de buena fe, con un propósito de construir y defendiendo la verdad. A mis 62 años, considero que por mi experiencia y mi sapiencia, debo de hacer estos videos con la finalidad de que los hagan suyos, no mi imagen, mis ideas, mis conclusiones, mis consideraciones, parciales o totalmente, si ustedes así lo consideran. Lo hago porque yo he vivido ya políticamente desde Luis Echeverría. ¿Y por qué digo políticamente? Ya tenía 14, 15 años. Nunca he sido político, partidario de algún partido, afiliado a algún partido, con un cargo público. Jamás. No soy del PRIAN, no soy Xochilover, no soy fifí, no soy conservador. Para que aquellos que critican, denostan, diciendo que soy prianista, no soy prianista. Y si lo fuera, pues lo diría como ustedes que dicen que son morenistas del PT o del Verde. Cada quien le va al equipo, al partido que quiere. Abro paréntesis. Lo único que le falta a Morena es tener a Zedillo, Salinas, Peña Nieto, Calderón y Fox de diputados o de senadores o de gobernadores, puesto que el 90% de la élite del obradorato, de la élite de Morena, son del PRI, del PAN o del PRD. Cierro paréntesis. Estamos a un voto de un senador de oposición para que abra las llaves al infierno o destruya nuestra democracia. Un ciudadano mexicano empleado de los ciudadanos que se postuló por la oposición, esto es, para oponerse de todo lo que manejó la coalición Morena, PT y Verde, uno solo, puesto que ya hubo dos sinvergüenzas, traidores, cínicos, descarados, lacras, que se cambiaron del PRD a Morena. El PRD era oposición. Las personas que votaron por esos dos senadores, una mujer senadora por el estado de Michoacán y un senador por el estado de Tabasco. Y ya lo dijeron. Esos dos sinvergüenzas, despreciables seres humanos, dentro de poco van a ser candidatos al gobierno, uno de Michoacán, la mujer, y el otro de Tabasco.
No les importó los ciudadanos que votaron en sus estados, no les importaron nada. Les importó el poder, el dinero, los negocios. Ellos, no la patria, no su estado, no los ciudadanos que votaron por la oposición. Pues bien, un solo voto. Y se los voy a explicar muy claro. Todo lo que ha pasado con el INE, con el TRIFE, antes en las elecciones, todo el escándalo, el desastre del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados que hemos vivido desde ayer, todo eso se puede frenar, o lo puede frenar más bien la oposición. Todo lo que ha dicho López Obrador en 6 años, Monreal, el porro de Fernández Noroña, el cacique narco de Monreal, no lo digo yo, lo dicen los datos, hechos y evidencias. Vean a Zacatecas y vean de quién es Zacatecas y desde hace cuántos años es de Zacatecas. Todo lo que han dicho los de la 4T, todo hasta que llegue a la Cámara de Senadores, todo eso va a quedar en manos de los senadores de la oposición. Ahora sí, no le van a poder echar la culpa a AMLO, a Claudia, a Bartlett, al porro de Noroña, a la porra de Claudia Sheinbaum. No lo digo yo. Hechos, datos y evidencias. No le van a poder echar la culpa a nadie si algún senador de ellos, porque recuerden que Movimiento Ciudadano también estuvo en contra de todo lo de Morena. Y PAN, PRI y ya el extinto PRD fueron todo en contra de Morena. Va a quedar en manos, insisto, repito, de un mexicano, senador, que es senador por el voto de nosotros los ciudadanos, ciudadanos de oposición, si este país se va a la dictadura como Venezuela o seguimos en una incipiente democracia. Espero dejar una semilla de conciencia, de inquietud, para que sepamos todos los mexicanos de la importancia de lo que se va a venir en la votación del Senado en 3 o 4 días. Todo lo que ha pasado en el sexenio de López Obrador, todo lo que ha dicho, amenazado, engañado, estafado, dividido, falseado, todo lo que pasó en las elecciones, en el INE, con la Tadei, que es gente de él, la presidenta del INE es gente de él. Lo de los sinvergüenzas magistrados del Tribunal Federal Electoral, que van a ver, que, bueno, ya los compraron porque a ellos no les va a afectar la reforma del Poder Judicial, pero ya van a ver después, si Morena logra ser Maduro en Venezuela, ya van a ver esos sinvergüenzas los puestos que van a tener. ¿Sí me explico? Todo eso y lo que están viviendo ahorita Fernández Noroña y otro porro que no me acuerdo cómo se llama, que es igual de porro que él, les voy a dar el nombre. Y uno morenillo, Gutierritos que le dicen, todos esos que están como locos están a un voto de que todo lo que han hecho, esto es, la 4 destrucción, no lo logren. Fíjense, todo por lo que ha soñado López Obrador y lo que la títere, la marioneta, continúa, se les puede venir abajo por un voto de un senador de oposición, de un senador por el cual votamos los ciudadanos para que se opusieran a la 4T. Es la
senador de Michoacán y el senador de Michoacán son unos sinvergüenzas traidores, pero no logran todavía la destrucción, el derrumbe y el desastre de nuestra democracia. Son esos dos senadores, la mujer de Michoacán y el hombre de Tabasco, son el demonio, pero no logran como el guante de Thanos, no logran esos dos, con Morena, PT y Verde, no logran destruir la democracia mexicana. Porque si un senador de oposición dentro de 3 días se vende, va a pasar la reforma al Poder Judicial Federal. Y fíjense bien lo que es una dictadura. Morena va a tener a Claudia Sheinbaum. Morena es AMLO. La 4T es AMLO. Claudia Sheinbaum es AMLO. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Una porra universitaria, fanática del socialismo de Cuba y de Venezuela. No lo digo yo, no es ataque, son datos, hechos y evidencias. Una porra compañera de Fernández Noroña, que se encontró con López Obrador, se le pegó a la teta y es fanática de López Obrador. Una mujer responsable directa, legal y moralmente de los muertos por la línea 12 del metro. Una mujer responsable moral y legalmente por los muertos del colegio Repsamen. Una mujer responsable moral y legalmente de haber dado medicamentos o vacunas para el COVID que eran para piojos. Una mujer que no cree en ningún Dios, no tiene temor de Dios. Ella le tiene temor a su ideología socialista chavista, como los comunistas de Rusia que no creen en ninguna divinidad en tiempos de la URSS, porque Putin todo el día se persina, y persinándose y matando gente. Una mujer que sin haber ella declarado que no cree en ninguna divinidad, se vistió con la Virgen de Guadalupe. Hechos, datos y evidencias. La estoy señalando como personaje público, no en lo personal, porque ella es la que va a dirigir todo el país. Entonces, Claudia Sheinbaum, ejecutivo, a un voto de un senador de oposición, que sería la peor traición de traiciones, de que se apodere del poder legislativo, el que crea las leyes, puedan poder modificar la Constitución. Y si logra ese voto del senador de oposición, se van a apoderar del Poder Judicial Federal y todos los jueces y magistrados van a tener la ideología de la 4T. Además, López Obrador tiene en la bolsa al Ejército y a la Marina. Además, la 4T Morena y López Obrador tienen en la bolsa a los narcos, al crimen organizado. Y por si lo anterior fuera poco, prácticamente todos los gobernadores de nuestra patria son de Morena. Y más los gobernadores del Pacífico, donde está encriptado el crimen organizado. Son datos, hechos y evidencias. Lo que estoy diciendo es la verdad. Y una vez que logren, Dios quiera que no, que un senador de oposición, nos traicione a los que no votamos por la coalición Morena, PT y Verde. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno dice que uno adora al pueblo, quiere al pueblo y que el pueblo es todo y que ellos representan a todo, les voy a poner un ejemplo muy claro como yo lo hacía de maestro. Si yo quiero mucho a mi familia y dentro de mi familia hay una persona que está grave del cerebro o del corazón, que yo creo que es lo más grande y que se puede operar, y yo digo que lo adoro, que lo quiero, que yo velo por él, que voy a hacer todo por él, en un momento determinado yo digo, ¿sabes qué? A este cirujano, neurocirujano, que tiene años operando, que tiene experiencia, cursos en todo el mundo,
No te va a operar porque es un carero neoliberal, fifí, y mira los coches que trae. Es un ejemplo. En cambio, te va a operar un chamaco que acaba de salir de la Facultad de Medicina con promedio de 8, sin ninguna experiencia, pero él adora la ideología socialista. Otro ejemplo, que las líneas aéreas contraten a los pilotos por su ideología política y no por sus capacidades para manejar un avión comercial. Esto se les hace unos ejemplos simpáticos, intrascendentes. Pues imagínense los jueces que son, los jueces federales, no los estatales, son los que otorgan los amparos para defendernos a los individuos, a los particulares, en contra de las arbitrariedades del poder público, del ejecutivo y del legislativo. Nuestra última trinchera para defender nuestras garantías individuales, nuestros derechos humanos, nuestra propiedad privada, nuestra libertad de expresión, de opinión, la va a cooptar la ideología socialista, chavista, venezolana de la 4T. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Después de 45 años de dedicarme a la práctica profesional, yo les puedo asegurar que en el Poder Judicial Federal hay un 20% de corrupción. Los ministros de la Corte, yo casi puedo poner las manos por ellos. Pero el problema no son los jueces federales, el Poder Judicial Federal. Que todo es perfectible, nada es perfecto. Perfecto solo Dios. Claro que puede haber reformas muy importantes, pero sin que destruyan, destrocen, derrumben lo que ya se ha hecho dentro del Poder Judicial Federal, por el amor de Dios. La corrupción está en los juzgados de cada estado, los juzgados que decimos los abogados del fuero común, no del fuero federal. Y la más grande corrupción está en las procuradurías, hoy fiscalías, policías. Ahí está la porquería de la porquería de la porquería de la porquería. Pero López Obrador quiere destruir al Poder Judicial Federal porque es la última línea de defensa que le impide a él y a su 4T convertirse en una dictadura y por ende en una tiranía, tal y como está pasando en Venezuela. Él lo sabe. Todos sus mamporreros, porristas, fanáticos lo saben. Fanatismo se traduce en cerrazón. Cierro paréntesis. Ellos lo saben y saben que el 50% de la población de 130 millones, si no es que más, no tiene idea de cómo funciona el sistema jurídico. Él nomás les ha dicho, ministros corruptos viven como reyes. Para ser ministro de la Corte se necesita ser, y además todos los ministros de la Corte prácticamente los nombraba el presidente. Y fíjense los ministros de la Corte que nombró la 4T, López Obrador. Una mujer que se plagió su tesis, una de la licenciatura y una tesis doctoral. Imagínense la falta de ética, de honestidad para con ella misma. Una ministro pirata que es la vergüenza de todos los ministros de todos los países del mundo. A mí ya me lo han comentado porque yo estudié un doctorado en España, en la Universidad de Salamanca, en España. 2, una ministro arrabalera, fodonga, vulgar, iletrada, inculta, impreparada, Batres. No lo digo yo. Pregúntele a todo el ambiente jurídico de todo el país y no sabe esa mujer. Si fuera contador público, no sabe que 2 más 2 son 4. De derecho esa mujer no sabe nada. Llegó a destruir, es un cáncer que metió López Obrador
para destruir a los demás magistrados. Les digo, hermanos mexicanos, jóvenes, la corrupción no está en el Poder Judicial Federal a la magnitud y como lo vende el estafador de López Obrador. Y ahora voy con la futura presidente de México. Los jueces federales en Estados Unidos no son nombrados por medio del voto. Es una mujer mentirosa igual que López Obrador. Los jueces que son nombrados por voto son jueces locales de ciertos estados, en ciertas countries, en ciertas ciudades o municipios, como le decimos aquí, para asuntos menores. Y algunos jueces de primera instancia, como los jueces de aquí, que son nombrados por medio del voto, toca la pequeñísima casualidad que allá hay jurados, 12 ciudadanos debidamente seleccionados, que son los que condenan o absuelven al ciudadano que está en el estrado, no el juez. Por eso les digo que la futura presidente es una sinvergüenza, mentirosa, que antes de tomar la banda presidencial ya está engañando a las personas que votaron por ella. México tiene un sistema de leyes, códigos, código de comercio, código civil, ley de amparo, códigos, normas previamente escritas, emanado, pues, nuestro derecho, del derecho romano, del digesto, de las institutas. Y hay otro sistema que es sistema de justicia, como en Estados Unidos, donde hay jurados. En México no hay jurados. En México hay jueces y ellos son los que condenan. Esa es la trampa. Esa es la estafa. Lo que está haciendo López Obrador es destruir, derrumbar nuestro sistema jurídico. En el Poder Judicial, que es, insisto, el que otorga los amparos a los particulares, a los individuos, para proteger nuestras garantías individuales de propiedad, de libertad de expresión, de opinión, de derecho a la educación, del derecho a la salud, nuestros derechos humanos, que son los que otorgan amparo en base a los tratados internacionales que tiene firmado, signado México. Eso es el Poder Judicial Federal. Y López Obrador lo que quiere es apoderarse, porque Claudia Sheinbaum, en base a datos, hechos y evidencias, está repitiendo todo lo que ha dicho López Obrador como perico. Se atrevió a decir que va a haber democracia en el Poder Judicial. En el Poder Judicial no se ocupa democracia. Y les voy a explicar por qué. Para ser presidente de la República no se necesita nada de capacidades. Simplemente ser mexicano, hijo de padres mexicanos, haber vivido no sé cuánto tiempo en México y tener tanta edad. Si es un analfabeta, psicópata, sociópata, mitómano, rascuache, mamarracho, vengativo, acomplejado, roñoso, puede ser presidente. Para tal efecto, en base a datos, López Obrador duró 15 años para sacar su carrera. Reprobó el 40% de las materias y después de 15 años sacó un promedio de 70 y pico, casi 80. Pero imagínense el tráfico de influencias que usó para que lo pasaran. 15 años. De ahí no ha estudiado nada. Se ha dedicado en hablar, criticar, dividir, denostar, criticar, dividir, denostar, señalar. Toda su vida llegó a ser presidente. Para ser diputado y senador puede haber... Todos los que están ahorita de Morena son puros López Obrador, puros noroñas. Porros, dividir. No tienen conocimiento de nada, porque ahorita los que están votando ni siquiera han leído. Solamente les dijo López Obrador, voten, y ellos levantan la mano.
Si la reforma, por ejemplo, en aritmética dice que 2 más 2 son 7, como ni la leyeron, levantan la mano. Y aunque la hubieran leído, dicen, pues si dice López Obrador, perdón, que 2 más 2 son 7, pues son 7 lo que él quiera. Porque él me puso aquí. Y yo estoy ganando muy buen billete. Eso es lo que está sucediendo en nuestra patria. Y resumo, concluyo. Un voto de un senador de oposición va a ser ese senador de oposición el que nos va a llevar al infierno, a la dictadura, a la tiranía, o va a frenar el socialismo cubano, chavista, bolivariano de la 4T. Y ese puñal va a ser por la espalda. Va a ser de alguien que nosotros pusimos. Va a ser un puñal de la espalda. Un Judas. Porque los de Morena, esos nos están apuñalando, pero de frente. La senadora de Michoacán y el senador de Tabasco nos apuñalaron por la espalda. Son Judas. Un solo voto frenará todo lo de la 4T. Todo. O abrirá las puertas del infierno. Adiós.